Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan desde Turquía. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta virtual y que sigue despertando pasiones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Fue cierto el cuento de hadas? ¿Qué pasó realmente tras las cámaras, lejos de los flashes y las alfombras rojas? Y lo más importante, ¿hay una reconciliación en el horizonte? ¿Podemos aún soñar con verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real? Prepárense porque vamos a destapar secretos, rumores y realidades sobre una de las parejas más queridas y también más comentadas del mundo de las telenovelas turcas. Nos adentraremos en los entresijos de su relación, analizaremos los factores que pudieron haber contribuido a su ruptura y exploraremos las posibilidades de un reencuentro por remotas que sean. Vamos a hablar de la fama, de la soledad, de las presiones del éxito y de las expectativas del público. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con chismes jugosos, análisis profundos y las últimas novedades del mundo turco. Cada clic, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus series y actores favoritos. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. ¡Vamos allá! Hoy vamos a centrar nuestra atención en la relación, o mejor dicho, la ex-relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo, después de todo el revuelo mediático, ambos han lidiado con la fama, la soledad y las expectativas del público. Vamos a explorar algunas de las series que los catapultaron a la fama, y cómo la presión del éxito pudo haber influenciado su vida personal. Profundizaremos en sus carreras individuales, analizando sus proyectos más recientes y su evolución como actores. Y por supuesto analizaremos si existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que estos dos corazones vuelvan a latir al unísono. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con un final feliz para esta historia de amor? Empecemos por Senkalkapm la serie que los unió y que desató la locura a nivel mundial. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, pero que ve truncada su beca por culpa de Serkan Bolat. En su camino se cruza Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un workaholic obsesionado con el control, que le ofrece una solución que parece sacada de un guión de Hollywood: simular ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Lo que comienza como un simple acuerdo, una transacción comercial, pronto se convierte en una atracción irresistible, un torbellino de emociones que los arrastra a ambos. Hande Erçel interpreta a Eda con una frescura y una naturalidad que la convirtieron en un ícono instantáneo. Su Eda es una joven decidida, independiente, con un espíritu libre y una sonrisa contagiosa. Su conexión con la naturaleza, su amor por las flores y su optimismo a pesar de las adversidades la hicieron conectar con el público de una manera muy especial. Kerem Bürsin, por su parte, le dio vida a Serkan Bolat con una intensidad y un carisma que derritieron hasta el corazón más gélido. Su Serkan era un hombre complejo, atormentado por su pasado, pero con un gran corazón escondido bajo una armadura de frialdad y perfeccionismo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que intercambiaban. Los fans estaban enloquecidos con la pareja, y pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Se analizaba cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada evento público en el que aparecían juntos, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechaban. Y los rumores se confirmaron. Hande y Kerem hicieron pública su relación, llenando las redes sociales de fotos adorables, mensajes románticos y momentos compartidos. Vacaciones en Maldivas, cenas románticas, paseos por Estambul. La pareja vivía su amor a la vista de todos, alimentando la fantasía de sus fans. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los fans estaban extasiados, y la serie se convirtió en un fenómeno global, vendiéndose a decenas de países y generando millones de reproducciones en plataformas de streaming. Senkalkapm no solo fue una serie exitosa, sino un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a surgir.
Se decía que la presión del trabajo, las agendas apretadas y las expectativas del público habían comenzado a afectar la relación. Se comentaba que las constantes críticas y el escrutinio público habían mermado su privacidad y les impedían disfrutar de su relación de manera normal. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para los fans. Muchos se negaron a creerlo y las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y esperanza de una reconciliación. Se crearon hashtags con el lema Hande Kerem y se organizaron campañas para pedirles que volvieran a estar juntos. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué se había terminado el cuento de hadas? ¿Fue la fama? ¿La presión? ¿O simplemente el amor se había acabado? Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que la presión mediática fue uno de los factores determinantes. Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos era analizado y juzgado por el público. Además, la intensidad del trabajo y la falta de tiempo para estar juntos también pudieron haber contribuido al distanciamiento. Se dice que ambos estaban enfocados en sus carreras y que les resultaba difícil encontrar tiempo para dedicarse a su relación. Ahora enfoquémonos un poco en *Andercel ** y su camino después de Senkalkam. Ella ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su talento actoral la ha llevado a protagonizar otras series exitosas, como Azize y Bambas Biri. En Azize interpreta a una joven que busca venganza por la muerte de su familia, mostrando un lado más dramático y oscuro de su talento. En Bambas Biri explora un papel complejo que desafía las convenciones del drama turco, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles de Turquía. Hande ha sabido reinventarse y demostrar que es capaz de interpretar personajes muy diversos, alejándose del estereotipo de la chica bonita de las comedias románticas. Además, ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas y participando en eventos internacionales. Después de la ruptura con Kerem, Hande ha sido vista en varias ocasiones, a menudo sola o acompañada de amigas. Se le ha visto enfocada en su carrera, viajando por el mundo y participando en eventos de moda. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar de su relación con Kerem en entrevistas y redes sociales. A pesar de su éxito profesional, algunas fuentes cercanas a ella han comentado que Hande ha experimentado momentos de soledad y tristeza después de la ruptura. La presión de la fama y la constante atención mediática pueden ser abrumadoras, y es comprensible que Hande haya necesitado tiempo para sanar y encontrar su propio camino. Se dice que ha buscado apoyo en su familia y amigos, y que se ha dedicado a actividades que le apasionan, como la pintura y la fotografía. En cuanto a Kerem Bürsin él también ha seguido adelante con su carrera después de Senkalkam. Lo hemos visto en proyectos como Eflatun, demostrando que su talento no se limita a las comedias románticas. Kerem ha explorado diferentes géneros y personajes, consolidando su posición como uno de los actores más solicitados de Turquía. Ha participado en proyectos internacionales, demostrando su ambición y su deseo de expandir su carrera más allá de las fronteras de Turquía. Además, ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales y para hablar sobre temas importantes, como la salud mental y la igualdad de género. Al igual que Hande, Kerem ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal después de la ruptura. Se le ha visto concentrado en su trabajo, viajando y pasando tiempo con sus amigos y familiares. Aunque no se ha confirmado ninguna relación seria desde entonces, los rumores sobre su vida amorosa siempre están presentes en la prensa del corazón turca. Se ha especulado sobre posibles romances con otras actrices y modelos, pero ninguno de ellos ha sido confirmado. Ahora, la pregunta del millón: ¿hay una posibilidad de reconciliación entre Andercel y Kerem Bürsin? Es difícil saberlo con certeza. El tiempo dirá. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse muchas veces, y quizás Hande y Kerem puedan encontrar una manera de superar sus diferencias y volver a estar juntos. Se dice que ambos mantienen una buena relación de amistad y que se respetan mutuamente. ¿Podría esa amistad convertirse en algo más en el futuro? Sin embargo, también es importante recordar que ambos son personas individuales con sus propios caminos y decisiones. Si la relación no funcionó, es importante respetarlo y desearles lo mejor en sus vidas.
Independientemente de lo que depare el futuro, Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas. Su química en Senkal Kapm y su romance en la vida real dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Ahora, vamos a hablar de otra serie turca que también aborda temas de relaciones complejas y soledad, ***, Aşk Memnu, ***. Esta es una serie icónica, un verdadero clásico turco. Cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el estatus de Adnan, pero pronto se da cuenta de que no lo ama. En su nueva vida, Biter conoce a Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven guapo y seductor. Entre ellos surge una atracción irresistible, y pronto comienzan una relación clandestina. La serie explora los temas del amor prohibido, la infidelidad, la ambición y la soledad en una sociedad tradicional. Aşk Memnu es una serie llena de drama, intriga y pasión. Los personajes son complejos y atormentados, y sus acciones tienen consecuencias devastadoras. La serie es un reflejo de las tensiones entre la tradición y la modernidad en la sociedad turca, y aborda temas universales como el amor, la traición y la búsqueda de la felicidad. La soledad es un tema recurrente en Aşk Memnu. Biter se siente sola en su matrimonio con Adnan, a pesar de tener todo el lujo y la comodidad que el dinero puede comprar. Belul también se siente solo, a pesar de ser popular y tener muchas admiradoras. Ambos buscan en el otro una conexión que no pueden encontrar en sus vidas, pero su relación está condenada desde el principio. Otra serie que explora la soledad y la búsqueda del amor es ***, Bir Zamanlar Kukurova ***. Esta serie épica ambientada en la década de 1970 cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una joven pareja que huye de Estambul después de un trágico incidente. Llegan a Kukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, donde buscan refugio en la rica hacienda de la familia Yaman. En Kukurova, Zuleya y Yılmaz se ven envueltos en una red de intrigas, secretos y traiciones. Son separados el uno del otro y obligados a luchar por su amor y su supervivencia. La serie explora los temas de la clase social, la injusticia, la venganza y la esperanza. Bir Zamanlar Kukurova es una serie llena de drama, romance y acción. Los personajes son fuertes y complejos y sus historias son conmovedoras. La serie es un retrato de la vida en la Turquía rural en la década de 1970 y aborda temas universales como el amor, la familia y la lucha por la justicia. La soledad es un tema importante en Bir Zamanlar Kukurova. Zuleya se siente sola y desesperada después de ser separada de Yılmaz. Yılmaz también se siente solo y atormentado por la culpa y la venganza. Ambos luchan por encontrar la felicidad y el amor en un mundo lleno de obstáculos y peligros. Y por último, pero no menos importante, hablemos de ***, Fatmagul Unsuku Ne. ***. Esta serie es un drama social que cuenta la historia de Fatmagul Ketenci, una joven que es violada por un grupo de hombres. Después de la agresión, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim Ilgaz, uno de los hombres que la violaron, para evitar un escándalo. La serie explora los temas de la violación, el estigma social, la injusticia y la recuperación. Fatmagul lucha por superar el trauma de la agresión y encontrar la felicidad. Kerim también lucha por expiar su culpa y ganarse el perdón de Fatmagul. Fatmagul Unsuku Ne es una serie impactante y conmovedora. Los personajes son complejos y realistas, y sus historias son profundamente emocionales. La serie es una crítica a la sociedad turca, que a menudo culpa a las víctimas de violación en lugar de a los agresores. También es una historia de esperanza y resiliencia, que muestra cómo las personas pueden superar incluso las peores experiencias. La soledad es un tema central en Fatmagul Unsuku Ne. Fatmagul se siente sola y aislada después de la violación. Es rechazada por su comunidad y obligada a vivir con un hombre que la agredió. Kerim también se siente solo y atormentado por la culpa. Ambos luchan por encontrar la conexión y el amor en un mundo que les ha dado la espalda. En resumen, hemos explorado la complejidad de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, examinando cómo la fama y las expectativas pueden influir en la vida personal. Hemos visto que aunque el cuento de hadas llegó a su fin, ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y versatilidad.
También hemos analizado otras series turcas que abordan temas de relaciones complejas, soledad y la búsqueda del amor, como Aşk Memnu, Bir Zamanlar Kukurova y Fatmagul Unsuku. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, el respeto y la privacidad, especialmente cuando se trata de la vida personal de las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismes sobre el mundo de las series turcas. Recuerden que las relaciones son complejas y que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales con emociones y desafíos como los nuestros. Gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su comentario aquí abajo contándome cuál de estas series es su favorita y qué opinan sobre la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Qué creen que influyó en su ruptura? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido sobre series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.